Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 5 en adelante, del versículo 4 en adelante, perdón. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice el versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice el 9, versículo 9: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Entonces vamos a parar acá un momento para mirar por qué judíos y samaritanos no se tratan. Resulta que ese conflicto de judíos y samaritanos que no se trataban venía de mucho tiempo atrás, de cuando el reino de Israel se dividió en dos. Se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Resulta que vamos a buscar en nuestra Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Y dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Cuando el país de Israel se dividió, el rey de Asiria entró y tomó en cautiverio al pueblo de Israel y sitió a la ciudad de Samaria. La sitió, sacó toda la gente que había en Samaria y trajo a Samaria, trajo gente que habitara ahí de todas otras, de muchas diferentes naciones. Entonces vamos a ver de dónde trajo el rey de Asiria todas estas nuevas personas a habitar en la ciudad de Samaria. Dice en el versículo 24, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. O sea que el rey de Asiria trajo gente pagana de todas las otras ciudades de los alrededores de Israel y los puso a habitar en Samaria. Entonces, dice el versículo 25: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Porque todas estas ciudades eran paganas. Entonces dice: no temiendo ellos a Jehová, porque no conocían pues de Jehová, porque eran como visitantes, eran idólatras que venían de otras ciudades, tenían costumbres malas, eran paganos. Dice el versículo 26: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra.
Dios se enojó con esta gente porque en realidad pues de Dios no tenían ningún conocimiento. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleva allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá. Cuando el rey de Asiria se llevó en cautiverio toda la gente de Israel, mandó a traer sacerdotes para que les enseñaran la ley de Dios, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. A pesar de que esta gente les había traído un sacerdote para que les enseñara y les diera a conocer las normas y los mandamientos del Dios de Israel, esta gente mezcló todos los dioses que ellos tenían. Entonces mezclaron lo santo con lo profano. Entonces ahí fue donde empezó este gran problema, que Asiria, después de que Asiria invadió Israel y toda esta gente que el rey de Asiria trajo a Samaria, eran todos paganos. Entonces el resultado de esta mezcla fue el paganismo y el judaísmo. Vamos a leer Segunda de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces esa gente, teniendo las enseñanzas de que les había dicho el sacerdote de Israel, siempre mezclaron la idolatría con lo santo. Entonces dice, vamos a Esdras, capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Oiga pues, como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificios. Imagine que en los sacrificios que hacía esta gente ofrendaban niños, ofrendaban a los dioses de ellos, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces esta gente quería hacer como un trato con la gente, con los judíos. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces ahí es donde comienza el grave problema con esta gente, porque ya a los que vivían en Samaria, no, porque los samaritanos en ese tiempo pues tenían dioses de todos lados. Entonces los judíos no quisieron que les ayudaran, porque imagine que ellos estaban diciendo: vosotros como nosotros queremos queremos edificar también a nuestro Dios. Entonces se iba a mezclar ahí otra vez lo santo con lo profano, y la gente, los judíos no quisieron, el pueblo judío no quiso hacer ese trato. Se enojó tanto esta gente, los samaritanos, que dijeron: entonces vamos a construir nuestro propio templo. Y entonces ellos construyeron un templo que el templo de Gerizim. Y Dios
escogió, entre los dos templos, escogió el templo de Israel para que todos fueran a adorar a Israel y a adorar a Dios pues en el templo, pero de Israel. Pero el templo de los samaritanos era pues pagano. Entonces esta gente, los judíos tenían ese problema desde tiempos pasados pues, y no podían tener ninguna amistad con los samaritanos. De hecho los llamaban que eran perros, y preferían, para ir a orar, preferían pasar por otras ciudades paganas que pasar por Samaria. Daban una vuelta, el del doble de vuelta de recorrido para no encontrarse con los samaritanos. Entonces sigue diciendo aquí pues la lectura que teníamos en Juan 5, Juan 4:4, y vamos ahí. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí no de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ya miramos ahí porque ellos no se trataban, ¿cierto? Porque esa guerra y esos malos entendidos venían. Al final y el objetivo de esto era la adoración. Ellos venían reclamando como adoración ahí. De hecho, la samaritana fue la pregunta que le hizo, ¿no?, a Jesús. Dice: ustedes los hebreos creen que allá en Israel, allá es donde se debe ir a adorar. Nosotros creemos que aquí, donde nuestro padre Jacob nos edificó. Y le hace la pregunta a Jesús: dime pues tú, ¿a dónde? Y ahí es donde Jesús le da la respuesta, ¿no? Sí, Señor. Gracias, pastor. Dice el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor ahí le estaba tratando a ella digamos como de evangelizarla, de presentarse, de decirle quién era Él. Ya le había dicho: si supieras con quién estás hablando. Pues la mujer todavía como que no había tratado, pues no había cogido el hilo, no había entendido lo que le quería decir el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando el Señor Jesús se encontró con esta mujer en el pozo de Jacob, era la hora sexta. La hora sexta era las 12 del día. En el tiempo antiguo, las horas las manejaban. La primera hora era a las 6 de la mañana, la segunda a las 7, la primera era a las 6, la tercera era a las 9 y la sexta era a las 12. Y la manejaban así la novena era a las 3 de la tarde, que fue a la hora aproximada que crucificaron al Señor Jesucristo. Y a las 6 de la tarde comenzaba las horas de la noche, que se llamaban primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia, que las dividían cada vigilia en 3 horas.
que equivalían de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces esta mujer había venido a la hora del mediodía, porque a esa hora el sol era poderoso. Ya la gente había ido por la mañana, ya todas las mujeres habían sacado el agua, ya todos los animales habían bebido del pozo. Entonces a esa hora nadie iba. Pero ahí hubo un comentario con la señora Elena de Guay, que el hermano Erino me lo leyó ahorita. ¿Por qué motivo esta mujer iba a esa hora? Porque resulta que tenía fama de ser una mujer de vida alegre, una prostituta. Resulta que esta mujer a las mujeres que iban en la mañana les había quitado, pues, o les había mirado los esposos. Bueno, entonces era una mujer que no era agradable a la compañía de las otras mujeres. Entonces la mujer, me imagino que trataba de esconderse de ellas cuando iba, porque iba a la hora de sexta, que ella no sabía que iba nadie, pues. Entonces ahí miramos lo curioso de esto. Entonces le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le había dicho ya: 5 maridos has tenido, y ahora el que tienes no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, el Señor Jesucristo procedía de esta tierra, entonces le estaba diciendo que Él era el Salvador. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. En ese momento la mujer entendió, se le abrió el entendimiento. Ya ahí entendió quién era el Señor Jesús. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, vea a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, casualmente esta mañana tratábamos ese tema con el hermano Mick, y en el estudio del libro de que uno cuando uno tiene una relación, un encuentro, una experiencia con el Señor Jesucristo, tiene de qué hablarle a la gente. Esta mujer tuvo una experiencia con el Señor Jesús, inmediatamente se fue a comunicarlo. Era tanta la alegría de ella, que de lo que el Señor Jesús le había dicho, que ella entendió que ese era el Salvador. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, ya no es el mismo. Para la gloria de Dios, Dios le cambia de inmediatamente a uno los pensamientos, y le cambia pues el corazón, le cambia todo. Sí, entonces nos dice el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad que creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio,
O sea que esta mujer fue y dijo lo que el Señor Jesucristo había hecho ya en la vida de ella. Entonces, por el testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, por esa palabra que ella dijo, entonces dice la palabra, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ¿qué nos deja como enseñanza esto? Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor Jesucristo, tenemos de qué hablar, tenemos como predicarle a la gente, evangelizarle, dar un buen testimonio. Pastor. Sabe, hermano, que es bien interesante esta historia, porque muchos de los que leen esta historia asumen, ¿verdad? Yo he escuchado muchas de esta historia, asumen que al principio en el encuentro la samaritana se le quiso insinuar a Jesús. Si usted lee el texto, parece que hay una insinuación, ¿verdad? Y Cristo le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora es, no es tu marido, ¿verdad? En otras palabras, al principio había como un tipo de insinuación. Ahora, mi pregunta es, ¿quién le decía a Jesús todo lo que él sabía de la mujer? ¿Será que Jesús la conocía en el pasado? ¿O cómo es que él entendía muchas cosas, no? Algunos creen que porque él era Dios, ¿no? Hacía semejantes cosas. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que él iba estudiando un conocimiento. Pero donde más me impacta en la historia, hermano, que había gente que no era parte del pueblo, no era considerada como pueblo de Dios, y hacían una obra de evangelismo, que no tenían tantos cursos teológicos, y hacían una obra de evangelismo como ningún otro. Imagínense que la samaritana fue la primera misionera antes de Pedro y de Juan. Hoy en día, si lo ponemos en nuestros días, Dios tiene una iglesia a la cual le ha dado un mensaje precioso. Y yo miro que vienen pentecostales con un ánimo, hermano, con unas fuerzas, y están trabajando como nunca antes, y nos llevan la delantera lejos. Por ejemplo, yo escuchaba un predicador de estos que ponen ahí de la iglesia pentecostal, hermano, mensajes fuertes que está dando, y yo miro a la iglesia y digo, wow, no cabe duda que el Señor no se equivoca, ¿ves? Que Él tiene pueblo en otras iglesias, y que Dios los está llamando, y ese pueblo no viene a jugar. Ese pueblo viene con la misión y ha entendido la misión del trabajo misionero, ¿no? Sí, pastor, gracias. Nosotros debemos de aprovechar. No sé si verdaderamente hemos tenido un encuentro directo con el Señor Jesús, no sé. O es que somos, no podemos ser miedosos, porque Dios nos capacita y Dios nos abre el entendimiento para nosotros poder predicar esta palabra y este mensaje que el Señor nos ha dejado. Pero qué bueno que nosotros siguiéramos el ejemplo de esta mujer, gritar ese ¿cómo le digo? Gritar como esa relación, esa comunión que uno tiene con Dios, ir y predicar esta palabra a toda la gente. Mire que gente, según la historia que les narré antes, era gente pagana, gente que no tenía conocimiento de Jehová. Y mire que dice la palabra de Dios que se convirtieron muchos por el testimonio. Mire que solamente por el testimonio que ella dio se convirtieron, dice que muchos. La palabra de Dios nos muestra en todas las enseñanzas y escritos de cuando las personas han tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús, dejan todo. Tenemos tenemos la historia también de Zaqueo. Dejó todo. Hombres con mucho dinero, con mucha capacidad, todo, porque Dios, eso es lo que nos hace, nos cambia el corazón, nos transforma nuestra mente,
y nos libera de esas ataduras que nosotros tenemos a diario y que nosotros queremos no salir de ahí. Entonces la invitación en la tarde de hoy. ¿Saben? Y que más me sorprende en la Biblia, que Jesús a veces ponía este tipo de personas, nos ponía como ejemplo. ¿Se acuerda de un soldado romano, del Imperio Romano? Y Dios les dice, mira, les he dicho, de todos los que me siguen, no he encontrado más grande de que... Y era un tipo que prácticamente era un pagano, si podemos decirlo hoy en nuestros días, ¿no? A veces Dios agarra de lo vil y de lo despreciado de este mundo para callar al sabio y al que se cree tan inteligente. Y me llama la atención que la mujer que Dios está tomando aquí es una, si lo tomamos en un sentido profético, es una iglesia, pero es una iglesia que Dios va a llamar para dar un mensaje. Yo no sé si ustedes han leído Mateo 19 sobre los trabajadores de la hora undécima, que Dios va a llamar a gente que está en Babilonia y van a hacer el trabajo que por muchos años no hemos hecho nosotros, ¿eh? Y me llama esto la atención que muchos de los que nos creemos como los hebreos, no, yo soy descendiente de nuestro padre Abraham, no, yo creo en el espíritu de profecía, yo creo en este, pero viene gente allá afuera, hermano, que esa gente no anda vacilando, ¿ves? Y que no anda titubeando en la hora de dar un mensaje. Y sabe que algo que admiro de los pentecostales, que esos en cualquier lugar donde se ponen, abren iglesia y empiezan a trabajar arduamente. El adventista, decía un testimonio, un pastor pentecostal, dice, los adventistas no están preparados para la gente que viene. Si estuvieran preparados para recibir a mucha gente de otros lugares y estuvieran preparados, dice, esto se hubiera acabado desde hace rato, ¿no? En otras palabras, nosotros limitamos mucho la obra. A veces los líderes no dejamos que esto avance, sino que hacemos obstáculos y obstáculo tras obstáculo a la obra, lejos de ponernos a las manos del Señor y que esto avance. A veces nosotros hacemos que esto mengue y a veces ese es un mal testimonio como líderes que hacemos de no dejar que Dios usa Ángel, como puede usar a alguien que viene de afuera. En otras palabras, denle la oportunidad y que sigan adelante, ¿no? ¿Para qué ponernos en el lugar de Dios, no? Dice la palabra de Dios en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios solo quiere eso, que nosotros le sirvamos, que sepamos de Él, no importa lo que nosotros seamos, no importa el conocimiento que tengamos, sino que entendamos lo que Él quiere para que nosotros entendamos para nuestra salvación y que lo demos a conocer a los demás.